Bendiciones, hermanos, alumnos. Llegamos a nuestra clase número 5 de Relaciones Humanas y me gustaría hacer aquí una corrección antes de empezarmos, que en la clase anterior yo utilicé la palabra usufruir. Y pareceme que esta palabra no existe en español y quiero simplemente explicar que esta palabra significa disfrutar, ¿ok? Y ahí ya tenemos un ejemplo de cómo las barreras semánticas están siempre presentes y pueden dificultar nuestra comunicación. Bien, vamos entonces a nuestra clase de hoy día y hoy vamos a empezar a hablar de las bases bíblicas para las relaciones humanas. En el Sermón del Monte, Jesús establece cuáles son su voluntad y sus normas respecto a nuestras relaciones con los demás. Como discípulo debemos vivir la vida conforme a estas normas al relacionarnos con las personas que nos rodean. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, del versículo 43 a 48, podemos leer: Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque el hacer salir su sol sobre, porque él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos y injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Vemos ahí que el padrón de Dios y de la Biblia para las relaciones humanas va más allá de lo que se establece por la ética o por las convenciones sociales en este mundo. Comparada con nuestras experiencias diarias, esta norma de conducta es muy elevada. Todos debemos admitir que hay personas que no nos agradan. Si estas personas mantienen distancia, las podemos sobrellevar bien. Sin embargo, Jesús dice que esta actitud no es suficiente, sino que debemos hacer lo siguiente. Primero, amar a nuestros enemigos. Segundo, bendecir a los que nos maldicen. Tercero, hacer bien a los que nos aborrecen. Cuarto, orar por los que nos maltratan y nos persiguen. Estas indicaciones son expresiones que encierran acción. No se debe evitar a los enemigos de forma pasiva. Al contrario, se debe buscar su bien, estar en forma activa, amándolos, orando por ellos, hablando de ellos misericordiosamente y realizando actos de amabilidad en su beneficio. Jesús dice muy claro, que una marca inequívoca del discípulo es el amor de los unos a los otros. El amor debe ser el sello distintivo, el sello de calidad sobresaliente de los discípulos de Cristo. En Primera de Juan, la enseñanza es aún más fuerte. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por lo tanto, el amor no es un sentimiento, es un mandamiento. Y lo mismo que obedecer a Dios es un acto de la voluntad. Cuando se actúa en amor hacia los demás, las emociones siguen a las acciones
y las personas serán genuinamente agradables. El Señor, al resumir los mandamientos, nos delimitó perfectamente nuestra tarea. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entendemos por prójimo a aquellas personas que están cerca de nosotros por razones afectivas o físicas. La palabra prójimo literalmente significa el próximo, el que está al lado. Entonces, quiere decir todas las personas con quien convivimos, sean buenas o malas, sean agradables o desagradables. A veces el prójimo lo es de forma circunstancial, no permanente, como nos enseña la parábola del buen samaritano. No olvidemos que el Señor expuso esta parábola en respuesta justamente a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? En Génesis 4:9 encontramos que Dios preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Con esta pregunta, Dios confrontó a Caín tras su espantoso fratricidio. Por su misma naturaleza, toda mayordomía contiene un elemento inevitable de responsabilidad. Este es el principio que encontramos en el texto de Génesis. Dios le pide cuentas a Caín por su homicidio. Entonces, vemos aquí que tenemos que ser responsables y vamos a prestar cuentas también delante de Dios de los relacionamientos, de la forma como tratamos con las personas. ¿Qué has hecho con tu hermano Abel? Fue la otra pregunta que Dios hizo a Caín. Caín no podía lavarse las manos impunemente porque tenía que darle explicaciones a Dios del brutal trato dado a su hermano. Igualmente, Dios nos pedirá cuentas a cada uno de nosotros por cómo hemos tratado al prójimo. Nadie puede responder con el cinismo de Caín. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Si todo creyente, sí, todo creyente es guarda de su hermano. Nosotros, como hijos de Dios, somos responsables unos de los otros. ¿Cómo podemos ser buenos mayordomos de nuestras relaciones? Ante todo, una buena mayordomía no significa satisfacer todas las demandas y necesidades de mi prójimo. Esto es un punto importantísimo. Una buena mayordomía no significa satisfacer todas las demandas y necesidades de mi prójimo. Si no entiendo o no acepto este principio básico y quiero cubrir todas las necesidades que veo a mi alrededor, voy a acabar frustrado y agotado y dejaré descuidadas otras áreas importantes de la vida. ¿Se acuerdan de la primera clase cuando vimos que tenemos 3 relaciones que tenemos que cuidar? La relación con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. Y debe haber un equilibrio. No podemos centrarnos solamente en una o poner mucha énfasis en una y descuidar de las otras. Entonces, por lo general, el énfasis es siempre mucho en las relaciones con las otras personas y se descuida de la relación con uno mismo y principalmente de la relación con Dios. Y esto va a traer problemas para la persona y para los otros con quien la persona convive. Entonces, como hemos visto aquí, ser responsable por nuestro hermano no quiere decir que nosotros tenemos que satisfacer todas las demandas y todas las necesidades de una persona. Ello es así por 2 razones. En primer lugar, porque en el campo de las relaciones humanas, las necesidades son casi infinitas y nunca terminan. Y una persona nunca va a lograr satisfacer todas las necesidades de una persona, jamás. Entonces tenemos que estar conscientes de que tenemos esta responsabilidad, sí, pero que no somos capaces de satisfacer a todas las necesidades que una persona pueda tener.
Aquellos que tienen responsabilidades pastorales en la iglesia o los que trabajan en profesiones asistenciales como sanitarios, maestros, obreros sociales, etcétera, conocen muy bien esta realidad. Cuanto más haces, tanto más cuenta te das de lo que queda por hacer. De modo que siempre hay algo más que puedes hacer. Nos hará bien recordar que ni siquiera el Señor Jesús como hombre fue capaz de satisfacer todas las expectativas de los demás. Con frecuencia le vemos poniendo límites a las demandas de la gente. Unas veces apartándose de las multitudes para irse a descansar, otras veces incluso rehusando ayudar cuando ello no entraba dentro del propósito de su ministerio. Entonces, sabemos que es algo difícil para las personas y tenemos que tener el cuidado de no estarmos en uno de los extremos. Unos son extremadamente egoístas y no le importa nada a los otros y quiere simplemente preocuparse con uno mismo y que cada uno se arregle de sus propios problemas. Y hay el otro extremo que la persona quiere resolver todos los problemas de los demás, no resuelve ni los suyos mismos y también no va a lograr establecer y resolver los problemas de los otros. Entonces, hay que tener un equilibrio y hay que saber poner también límites. Nosotros, lamentablemente, no podemos hacer todo. Debemos hacer, sí, lo que está en nuestras posibilidades, pero debemos estar también, no podemos ser esclavos de las demandas de las otras personas, porque esto también va a traer problemas de relacionamiento. La segunda razón es que algunas personas, cuanto más les das, tanto más esperan o incluso exigen de ti. Es un problema de expectativas que a veces puede convertirse en una auténtica carga para quien desea ayudarles, porque tales personas acaban sintiéndose víctimas y hacen sentir a los otros culpables. Y esto vemos mucho. ¿Cuántas personas se ponen como víctimas y hacen con que todos los otros se sientan culpados por la situación en que ellos están viviendo? Por lo tanto, el primer paso es aceptar nuestras limitaciones y poner límites a nuestra entrega, ¿ok? Sé que esto para algunas personas es difícil, muy difícil, pero tenemos que buscar la gracia de Dios para que Él pueda ayudarnos en este sentido. En ese sentido, nos ayudará a tener una motivación correcta a la hora de guardar, entre comillas aquí, utilizando la expresión de Génesis, guardar al hermano. Y una visión clara de lo que Dios espera del mayordomo. ¿Ok? Por eso también es muy importante que podamos entender cuál es nuestro llamado específico en el reino de Dios. No podemos hacer todo. Y es por eso que el cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene distintos dones ministeriales, porque cada don ministerial va a tratar de actuar en una área específica de las necesidades de la gente. Entonces, tenemos que aprender a poner estos límites equilibrados y también debemos conocer bien cuál es nuestra tarea, porque no podemos hacer todo. Entonces, debemos tratar de hacer bien y desarrollar el don que Dios puso en nuestra vida. Nos acordamos otra vez de la parábola de los talentos y vemos que el que recibió 5 talentos era responsable por desarrollar estos 5 talentos. Él no era responsable de desarrollar los otros 2 que estaban con su compañero, ni el otro 1 que estaba con el otro compañero. Él era responsable por los dones que él había recibido. Y así también se da con nosotros como cuerpo de Cristo. Cuando deseamos hacer todo, por fin no hacemos nada bien y por fin nosotros mismos nos ponemos frustrados y aún
frustramos también a la gente que muchas veces pone muchas expectativas y no logran satisfacer estas expectativas. Entonces, vemos ahí que necesitamos de sabiduría, de discernimiento, de la dirección del Señor para que podamos, de hecho, hacer las cosas bien y de esta forma también desarrollar relacionamientos saludables, buenos, duraderos y edificantes. El apóstol Pablo nos da un principio muy clarificador. En 1 Corintios 4, versículo 1 y 2 está escrito: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores o mayordomos de Dios. Ahora bien, se requiere a los administradores que cada uno sea hallado fiel en aquello que Dios le dio para hacer y le puso en tus manos. El requisito principal, de hecho, es único. De hecho, el único mencionado de un mayordomo de Dios es la fidelidad. La misma idea se encuentra en el conocido pasaje de la parábola de los talentos, cuando el elogio supremo que recibe el mayordomo es: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre el mucho estarás. Llama la atención en el texto de 1 Corintios 4, donde Pablo se refiere inmediatamente al escaso valor de la opinión de los demás que los demás tienen para él. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Es significativo que tal afirmación se haga justamente en el contexto de una buena mayordomía. El apóstol sabía bien que en el campo de las relaciones lo importante es la opinión de Dios, no la de los hombres, porque, como ya fue dicho, es imposible satisfacer a todos los hombres. Ello nos hace volver de nuevo al problema de las expectativas de los demás. Si tenemos claro que nadie nos exige satisfacer todas las demandas posibles y lo que el Señor espera es una actitud fiel, ¿por qué algunos creyentes caen en un activismo frenético y aún así sienten que nunca es suficiente lo que hacen en su servicio a los demás? Es una pregunta para que reflexionemos. En la mayoría de ocasiones surge la necesidad de agradar mucho y no decepcionar nunca. Algunas personas viven como un fracaso el tener que decir no y temen perder el afecto del otro si no satisfacen todas sus demandas. Entonces, incluso para tener buenas relaciones tenemos que aprender a decir no. Esto va a ayudar a nosotros mismos a madurar y también va a ayudar a los otros que nos rodean a madurar también. Sin darse cuenta, enfocan sus relaciones en una motivación equivocada. Que tengan un buen concepto de mí. Es lo que llamaríamos de motivación narcisista. Este problema suele darse en personas inseguras con una autoestima baja que necesitan constantemente el afecto de los demás en forma de aprobación y de aplauso. De lo contrario, se sienten frustrados o culpables. Entonces, aquí vemos también en esta mención, en este ejemplo, cómo es importante que uno mismo esté bien, esté consciente de quién es, de cuáles son sus limitaciones y de cuáles son sus posibilidades, que tenga un buen relacionamiento consigo mismo, con Dios, para entonces poder relacionarse bien con las demás personas. De lo contrario, vamos a tener este problema que se presenta aquí. La persona va a desear hacer todo, no va a lograr hacerlo, va a se sentir frustrado y culpable y va constantemente a tratar de hacer más porque desea la aprobación y el aplauso de la gente. Sabemos que todo esto es un poco complicado, pero con la gracia de Dios, con la sabiduría de Dios,
logramos establecer relaciones equilibradas. Como creyente, no cuidamos del prójimo para agradarle, ni para que tenga un buen concepto de nosotros. Aquí un punto importantísimo. Como creyentes, no cuidamos del prójimo para agradarle, ni para que tenga un buen concepto de nosotros. No es este el objetivo. Cuando esto ocurre, es agradable, pero es un efecto colateral, no la meta de nuestras relaciones. Si nos llama a ser mayordomos de Dios, pero no esclavos de los hombres. La motivación central es el amor a Cristo, porque es a Él a quien servimos. En Gálatas 6, versículo 9 y 10 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Y en Colosenses, el capítulo 3, el versículo 23 y 24, Pablo dijo lo siguiente. Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, el servicio que hacemos a los hombres tiene que ser primeramente a Dios. Somos siervos de Dios y no esclavos de los hombres. Aún con todos los esfuerzos que la sociedad ha hecho para crear mejores relaciones entre las personas, sus esfuerzos no son muy significativos, ya que ignoran la verdad de la palabra de Dios. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Nuestros problemas para relacionarnos vienen de nuestras pasiones. En otras palabras, de nuestro pecaminoso corazón en cual solo piensa en sí mismo. Santiago 3:17 también nos menciona que otra razón por la cual fallamos en nuestras relaciones es a causa de nuestra falta de sabiduría. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Como dijo Pablo, la razón por la cual no funcionan nuestras relaciones es porque somos esclavos del pecado. Y si nos relacionamos con alguien, con nuestro corazón en este estado, lastimaremos a esa persona. Mientras no tengamos una genuina y verdadera relación con Dios, jamás podremos relacionarnos correctamente con otras personas. Es por eso que Jesús nos enseñó el supremo mandamiento para enseñarnos cuál es el orden correcto de las relaciones. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La solución no es amarnos a nosotros mismos para poder amar a otros, sino amar a Dios primero. Es amarlo sobre todas las cosas, o en palabras de John Piper, es estar plenamente satisfechos en Él. Cuando experimentemos una relación personal con Dios, podremos ordenar nuestras relaciones con quienes nos rodean. De lo contrario, lo único que fluirá de nuestro corazón es odio, envidia, amargura, lujuria, celos y cosas como estas. Quien anhela servir al Señor Jesucristo debe cumplir un proceso que sienta las bases en 3 dimensiones ineludibles. Primero, una buena relación con Dios. Segundo, una buena relación consigo mismo. Y tercero, una buena relación con los demás. Una buena relación con Dios.
todo ser humano tiene una área espiritual, lo reconozca o no, que le abre las puertas para relacionarse con Dios o como se llaman algunos con un ser superior. Esta área es de suma importancia. Sin embargo, no estará en pleno desarrollo hasta tanto restablezcamos la relación con aquel que creó todas las cosas. Construir un puente que nos acerca al Padre fue posible por la obra del Señor Jesucristo. Aún así, hay quienes no conocen ese proceso maravilloso de liberación del pecado que se produjo en el Monte Calvario y siguen distanciados del Creador. Para eliminar esa brecha, Jesucristo los llama a todos. Una buena relación consigo mismo. El problema estriba en quienes no logran aceptarse a sí mismos porque tienen una baja autoestima. Al respecto, el apóstol Pablo escribió, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Qué significan estas palabras? Que es necesario aceptarnos tal como somos y reconocer que tenemos fortalezas y debilidades, y estas últimas en proceso de ser superadas gracias a la fortaleza que proviene del Señor Jesucristo. Nuestro amado Padre definió las características genéticas, el aspecto físico, las emociones y los rasgos básicos del carácter y la personalidad. ¿Quién podría obrar mejor un cambio en nosotros que Dios quien nos creó? Cuando se produce tal transformación, es como si cayera el velo que nos impedía reconocer cuál es el propósito que tiene para nosotros. En el proceso de trato del Señor con cada uno, llegamos a aceptarnos tal como somos y aprendemos la tarea de crecer en todos los órdenes. Por supuesto, tal crecimiento implica aplicar ajustes donde hay fallas. Cuando demoran los cambios, ¿qué tanto anhelamos? ¿Qué debemos hacer? En esencia, es un proceso y debemos entenderlo como tal, de acuerdo con lo que describe el apóstol Pablo al referirse a los cambios que podían apreciarse en sus pensamientos o acciones. Filipenses 3, versículo 2 y 13 podemos leer. Con eso no quiero decir que yo haya logrado hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta, pues para esto me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que falta por recorrer. Y ahí tenemos la recomendación del apóstol Pablo. De su escrito aprendemos, primero, que la transformación y el crecimiento personal y espiritual constituye un proceso en la vida de todo cristiano. Segundo, que es necesario olvidar el pasado y no vivir atormentados por lo que hicimos o no nos hicieron ayer. Por mucho que nos esforcemos, no volveremos atrás en el tiempo. Tercero, que es esencial seguir adelante bajo un convencimiento. Siempre hay una nueva oportunidad para aprovecharla. Es necesario recordar que no podemos cambiar a los demás, como tampoco ellos no pueden cambiar a nosotros. Quien lo hace es Dios. Cuando tenemos claro este principio, es fácil comprender las etapas por las que atravesamos cuando estamos dando pasos de significación en el proceso de transformación personal y espiritual. La primera es el idealismo. Es aquella en la que soñamos con un mundo perfecto y con personas perfectas. Y así empezamos.
La segunda es la confrontación. Es la fase en la que descubrimos que hay una enorme brecha entre el mundo que nos imaginamos y el real. Quien nos rodea actúa muy distinto de como quisiéramos. Una tercera etapa es la del ajustes, cuando entendemos que el cambio comienza primero con nosotros antes que se produzca un cambio en nuestro prójimo. Y aquí finalizamos esta clase también y nos vemos en la última clase.